Hola, mi nombre es Daniela García, soy licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual, egresada de Venezuela, y actualmente estudiante de Lengua y Literatura Alemana en la Universidad de Sevilla. El día de hoy quiero presentar mi investigación titulada Miradas masculinas y cuerpos artificiales, representación de la mujer como guía en la narrativa cinematográfica. Esta investigación surge de una inquietud por el modo en que las mujeres, incluso en su forma más simbólica y futurista, como es el caso de las inteligencias artificiales, continúan siendo retratadas desde una lógica patriarcal dentro de lo que es el cine. En vez de mostrar capacidades cognitivas y técnicas propias de una IA avanzada, lo que vemos son cuerpos hipersexualizados, diseñados para complacer, para obedecer y para acompañar emocionalmente a un protagonista masculino. Para abordar esta inquietud, he decidido analizar 3 películas clave del cine contemporáneo: Blade Runner 2049, Ex Machina y Her. Todas dirigidas por hombres, todas con IAs femeninas como personajes centrales y todas con un mismo patrón de representación de la mujer. Bien, desde los inicios del cine, el papel de la mujer ha sido profundamente influenciado por una visión antrocentrista. La mujer ha sido representada en pantalla como figura secundaria, villana o complaciente. Y esto no es una casualidad, porque durante décadas la industria cinematográfica ha estado dominada por hombres, lo que define tanto la forma de narrar como el contenido que se produce, el cual está pensado mayormente desde una mirada masculina y para el consumo de un público masculino. Sin embargo, con la llegada de la segunda ola del feminismo, esta visión comenzó a ser cuestionada. Aparecen primeros estudios y críticas que evidencian estereotipos de género construidos en el cine, y sobre todo la escasa representación auténtica y realista de la mujer en esto. La teoría fílmica feminista se convierte entonces en una herramienta clave para el análisis del cine. A través de enfoques como el psicoanálisis, la semiótica o el estructuralismo, se empieza a desentrañar cómo las mujeres han sido cosificadas e invisibilizadas en la gran pantalla. Una de las voces más influyentes en este campo fue Laura Mulvey, quien argumenta desde la perspectiva de Freud, del psicoanálisis, que el cine reproduce una mirada masculina que proyecta su figura, su fantasía en la figura femenina, moldeándola según sus deseos. Y a partir de esto se evidencia la necesidad de cambiar la narrativa, pues no basta con mostrar mujeres buenas o malas, sino se tienen que retratar de forma auténtica, compleja y de una perspectiva también femenina. En paralelo a este debate, otro tema que ha ganado protagonismo en la actualidad es la inteligencia artificial. Lo que antes era un terreno prácticamente exclusivo de la ciencia ficción forma parte de nuestro día a día, y el cine ha actuado como espejo y se ha adelantado a todas estas transformaciones que hoy en día vivimos. Ha explorado la IA y su integración en la sociedad, ha anticipado consecuencias éticas, sociales y a la vez emocionales. Sin embargo, cuando estas inteligencias artificiales adquieren una forma femenina, vemos que los patrones narrativos en el cine no cambian. Las guías son representadas como compañeras sumisas, como objetos de satisfacción sexual o depósitos emocionales. Y en vez de exaltar esas capacidades cognitivas, técnicas o el potencial que tienen como entidades autónomas, se les reduce a cuerpos complacientes y bellos que están al servicio del hombre. Es por esto que mi investigación plantea como objetivo general en analizar la representación de la inteligencia artificial desde una perspectiva crítica y social en la narrativa cinematográfica. Ahora bien, el por qué es importante abordar este tema recae en el hecho de que lo que vemos en pantalla tiene un impacto real en quienes lo consumen. El cine no solo entretiene, sino que educa, moldea opiniones y refuerza creencias. Y en el caso de personajes femeninos que se ven en el cine, los estereotipos abundan. Está la mujer sumisa, la emocional, la sexualizada. Y cuando estas imágenes se repiten una y otra vez, comienzan a percibirse ya como una verdad. No representan una realidad objetiva, sino una construcción social que termina afectando la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos
y con los demás. Desde una mirada masculina, o la bien conocida male gaze, se espera que la mujer sea pasiva, que sea doméstica, emocional y centrada en el placer del otro. Y si no se cumplen estos mandatos, se le castiga o ridiculiza. Y a pesar de los avances que hay en la industria cinematográfica y en la sociedad, este pensamiento patriarcal sigue latente y activo. En el caso de la inteligencia artificial, la situación lamentablemente no es diferente, pues a pesar del potencial que tiene para revolucionar nuestras vidas, cuando se representa como mujer, pierde sus atributos más destacados y se convierte en un deseo, un espejo de los deseos masculinos. La metodología aplicada para esta investigación ha sido dividida en dos fases principales. La primera fase consistió en realizar una revisión teórica y visualización detallada de estas tres películas anteriormente mencionadas. Estas películas fueron elegidas porque en ellas la inteligencia artificial toma una forma femenina, que es el objetivo de este trabajo, y esto me permitió observar con mayor claridad cómo se construyen los roles de género en los contextos futuristas. Ahora, en la segunda fase apliqué el test de Bechdel a estas, una herramienta ampliamente utilizada en los estudios de género y en el cine, que consiste simplemente en tres criterios. El primero, que haya al menos 2 personajes femeninos con nombre. El segundo, que esos personajes hablen entre sí. Y el tercero, que esa conversación no gire en torno a un nombre. A simple vista parece un test fácil de pasar. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron tras este estudio fueron contundentes y reveladores, pues el primer criterio, las 3 películas lo cumplen. Todas las películas tienen personajes femeninos con nombre. Y hasta ahí todo parece bien. Pero al analizar cuántas veces esas mujeres interactúan entre sí, los números ya empiezan a bajar. De un total de más 100 escenas, solo entre el 1,5% y el 3% incluyen algún tipo de conversación entre mujeres. Y cuando éstas hablan, lo hacen sin excepción sobre hombres. Es decir, ninguna de las películas supera el test de Bechdel en su totalidad. Y en ni una sola escena de conversación entre mujeres no se habla de un personaje masculino. Estos datos nos llevan a reflexionar sobre algo muy importante, pues aunque las historias se sitúan en contextos futuristas, con tecnologías avanzadas y mundos alternativos, la representación de la mujer sigue siendo limitada, pasiva y subordinada al hombre. Las inteligencias artificiales femeninas, en lugar de ser presentadas como entidades autónomas, como seres inteligentes y complejos, aparecen como compañeras sumisas, sensuales, afectivas, diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades emocionales del hombre. Así que, en este sentido, si analizamos a los personajes, lo podemos ver con muchísima más claridad. Por ejemplo, Joy en Blade Runner es una IA holográfica que existe únicamente para complacer al protagonista. Ava en Ex Machina es una IA que, aunque parece rebelarse, está atrapada en un entorno de control masculino. Y Samantha en Her, aunque tiene una voz cálida e inteligencia superior, está diseñada para acompañar, cuidar y enamorar. Esto, lamentablemente, confirma lo que ya veníamos sospechando, que la figura femenina, incluso en una versión futurista, sigue siendo construida desde la dependencia, el deseo ajeno, la subordinación emocional. La inteligencia artificial femenina no se ve como un ente autónomo capaz de actuar por voluntad propia y con inteligencia, sino como una extensión de lo que el hombre necesita internamente. A partir de esto, propongo 5 recomendaciones concretas que mejorarían la representación femenina en el cine. Como primera recomendación, tendríamos el romper con los estereotipos de género, ya que es fundamental el dejar de producir imágenes donde la mujer es nada más bella y sumisa. Como segunda recomendación está el promover una representación más diversa y equitativa. Los personajes femeninos deben tener autonomía y profundidad narrativa para que la historia sea completa.
En tercer lugar, el fomentar historias centradas en mujeres, donde éstas sean las protagonistas de sus propios conflictos y decisiones y estén separadas del vínculo con los personajes masculinos. Como cuarta recomendación estaría el incluir a más mujeres en la creación de contenido, porque cuando las mujeres participan activamente como guionistas, directoras o productoras, las historias tienen un cambio drástico. Cambia el enfoque, cambia el lenguaje y cambia la mirada. Finalmente estaría el generar una conciencia crítica en la audiencia, porque al educar al público para poder identificar cuando una representación está limitada, estereotipada o injusta, se puede aspirar a un consumo más responsable y consciente del cine. Con todo lo expuesto en esta investigación, evidenciamos que aunque el cine avance en tecnología, en efectos especiales y en temáticas futuristas, aún queda mucho por hacer en términos de representación femenina. Y eso claramente no es un detalle menor. Lo que vemos en pantalla influye en cómo entendemos la realidad. Por eso, el pensar críticamente cómo se representa a la mujer y cómo se representa incluso en una versión artificial es un paso importante hacia una sociedad igualitaria y equitativa. Una sociedad donde las mujeres, ya sean reales o digitales, sean vistas no solo por cómo lucen, sino por lo que piensan, por lo que deciden y por lo que hacen.